Bienvenido a nuestro canal de YouTube Coaching Pastoral. Y quiero que te suscribas y también puedas darle like, puedas compartir, porque acá vamos a estar dando herramientas para los pastores, para líderes, equipos ministeriales o pastorales o iglesias. Y te preguntarás, ¿qué es coaching pastoral? Probablemente tengas muchas preguntas. Y precisamente por eso quiero desarrollar todo esto que tiene que ver con el coaching pastoral y cómo puede ser una herramienta poderosísima para maximizar el ministerio, el llamado y la visión que Dios te dio. Inicio preguntándote algo que creo que te conecta a ti y me conecta a mí, independientemente seas plantador de iglesia, seas un pastor ya de una iglesia mediana o de una iglesia grande, o tengas pocos años en el ministerio o muchos años en el ministerio. Esta pregunta nos conecta a todos y es la siguiente. ¿Recuerdas el momento en el cual Dios te llamó? ¿Recuerdas ese momento? Y el solo hecho de hacerme la pregunta me conecta muchísimo con ese llamado que Dios me hizo hace 25 años atrás. Y me llena de sinergia, me inspira y me vuelve a colocar en un punto de recalibrar mi ministerio, mi liderazgo pastoral y la visión que Dios me entregó. Entonces, qué importante es comenzar a revisar. ¿Qué impacto causó esta pregunta de cuando te digo que recuerdes el llamado que Dios te hizo? Y esta experiencia ha sido sumamente significativa, ha sido un viaje y yo sé que todavía no terminan muchas cosas que tengo que aprender y que tengo que crecer. Pero quiero compartir esta iniciativa que Dios está colocando en mi corazón y deseo compartirla. Éxodo capítulo 3, verso 4 es un momento trascendental en la vida de Moisés y yo sé que tú y yo conocemos esta historia muchísimo, pero hoy deseo personalizarla a este punto. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza y le dijo, Moisés, 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 Moisés. Y yo quiero que ese Moisés, Moisés, le sustituyas y le coloques tu nombre. En mi caso es Carlos, Carlos. Aquí estoy, respondió él. Él no dijo, ya va, espérate un momentito, todavía no estoy preparado, déjame hurgar en otras cosas y luego te atiendo, Señor. No dijo, aquí estoy, respondió él. Y hay algo muy significativo y es que todo pastor, después de escuchar el llamado de Dios, necesita evaluar ese llamado. Todos necesitamos llegar a un punto en el cual nos sentamos, así como estoy yo acá, y comenzamos a pensar en ese llamado y cómo, con cuánta claridad le estamos siguiendo y si realmente estamos ejecutando esa asignación que Dios demandó sobre nosotros o delegó sobre nosotros. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy fácil estar ocupado en la obra del Señor y como esa frase que siempre decimos, pero nos olvidamos del Señor de la obra. Nos olvidamos de ese llamado, de esa asignación. Podemos estar haciendo muchas cosas, llenos de muchas actividades. Y ojo, no estoy queriendo decir que esto esté mal, sino que necesitamos visionar, observar, como el Señor le dijo a Moisés en este pasaje del capítulo 3 de Éxodo, y le dijo, observa el lugar donde estás. Si estamos conectados, enfocados, direccionados e intencionalmente ejecutando ese llamado que Dios nos entregó. La mayoría de los pastores, y aquí en mis notas tengo algo bien interesante, porque dice, aunque tenemos formación ministerial de un seminario, lo que hemos sido formados en un seminario, sabemos lo que les estoy diciendo, que Dios nos entrega una visión, o cuando Dios nos entrega la visión, no sabemos cómo desarrollarla. Y aquí es donde está un punto álgido, me quiero detener acá, donde no es que tú no tengas una visión, no es que no sepamos el punto de una visión, sino que no sabemos cómo desarrollarla. Y allí
es donde coaching pastoral puede ser una gran herramienta para ayudarte no solamente a recalibrar tu ministerio o la visión, sino a desarrollar ese llamado, esa visión que Dios te entregó. Mm, Acá sucede algo bien interesante y es lo que yo denomino como el síndrome de la ropa prestada. ¿Cómo ocurre esto? Cuando yo comienzo a observar ministerios fructíferos que están alcanzando o que quizás se identifican un poco con, yo me identifico con ellos con respecto a un llamado y comienzo a vestirme con el ministerio de ese otro hermano o de esa otra persona que logró agudizar, que logró clarificar su estrategia de trabajo según la visión que Dios le marcó y está, vamos a decirlo de esta manera, siendo fructífero en su área. ¿Qué significa colocarse el síndrome de la ropa prestada? Entonces, tú asumes esa visión. El punto es que cuando tú asumes esa visión, valga la redundancia, tienes que adoptarla, adaptarla y contextualizarla. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que eso ocurra? Entonces, ¿por qué no inviertes tiempo en desarrollar esa visión que ya Dios te entregó? Y probablemente te estés preguntando, bueno, pero si ya yo no voy a inventar el agua tibia, si ya hay ciertas herramientas, ¿por qué no usarlas? Es cierto, podemos utilizar las herramientas, pero no usar quizás la visión de otro porque quizás minimizas el llamado que Dios te ha hecho. Y este síndrome de la ropa prestada le suele pasar a muchos pastores. Por ello, hoy quiero comenzar esta serie de mensajes que he denominado coaching pastoral. Eh, en sesiones que he tenido con pastores, con líderes, con equipos, siempre me hacen esta pregunta o simplemente coloco un flyer en mi estado o en mis redes sociales y comienzan a preguntarme qué es coaching pastoral. Y entonces a cada persona tengo que sentarme a explicarle qué significa coaching pastoral. Así que dije, no, voy a hacer un canal de YouTube donde voy a explicar toda la herramienta, donde voy a explicar toda la estrategia que te va a servir a ti, a tu ministerio y a desarrollar esa visión que Dios colocó en tu corazón. Esa es la visión que quiero compartir contigo. Y antes de definirlo, quiero hablar de otra pauta importante que es el principio del rol, para poder comprender el marco referencial en el que vamos a usar coaching pastoral y es el principio del rol. Hay algo que tú puedes hacer, pero hay algo que Dios, solo Dios puede hacer. Es decir, tú no tienes el poder para cambiar las vidas de las personas, ni el corazón de las personas. Por lo tanto, yo necesito entender de que hay cosas que le competen a Dios, aunque Dios es todopoderoso, todo omnipotente y puede hacerlo todo. Sin embargo, soy de los que cree que Dios no crea hijos irresponsables, sino que Él delega responsabilidades sobre nosotros, en el caso de los pastores, responsabilidades para que llevemos a cabo esa visión que Dios nos entregó a ese punto de nuestras responsabilidades, ojo, no de la responsabilidad de Dios, porque Dios trae el crecimiento, Dios toca los corazones, Dios transforma las vidas, y ese es un trabajo que solo Él puede hacer, ni tú ni yo lo podemos hacer, pero sí podemos quitar los obstáculos humanos para desarrollar y desempeñarnos mejor en el ministerio pastoral. A eso, ahí es donde me quiero enfocar, en el punto que es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Por eso hablamos de coaching pastoral. Y ahora, ¿qué es coaching pastoral? Quiero definirlo. Quiero definirlo para que en las siguientes entregas pues, podamos seguir hablando y conectando todas las pautas importantes de lo que significa y de lo que puede ayudarte un coach pastoral. Es una disciplina o estrategia, aquí en mis notas lo tengo, que combina los principios del coaching profesional, la práctica deportiva y el crecimiento del ministerio pastoral, enmarcado en la base de los principios bíblicos de la palabra de Dios. Es decir, hay herramientas en el coaching profesional. Yo me atrevería a decir que el coaching profesional salió de la Biblia y pudiésemos hablar de, más adelante vamos a hablar de varios elementos importantes que
la palabra de Dios nos muestra y de cómo también nuestro Señor Jesucristo fue ese coach pastoral poderoso. Y esta definición tiene que ver con esa triada, pero fundamentado en los principios de la palabra de Dios, porque necesitamos extraer algo que es de Dios y que está en tu corazón y es la visión que Dios colocó en ti para que la desarrolles. Y quiero dejarte ahora la primera práctica de coaching pastoral y tiene que ver con que puedas despejar o podamos despejar juntos estas preguntas. ¿En qué tiempo y proceso está tu ministerio? Si yo te preguntara, estamos tomándonos un café o estamos acá en esta oficina y nos preguntamos, ¿en qué parte está tu ministerio? ¿Estás iniciando? ¿Estás plantando una congregación? ¿Estás desarrollando ya un ministerio ya de años? Sin embargo, sientes que hay áreas en las que estás estancado, pero deseas avanzar, o sientes que de pronto Dios te ha dicho ciertas pautas, pero no saben cómo comenzar, o necesitas mejorar aquellas acciones para alcanzar aquello que Dios de alguna u otra forma te entregó. Su ministerio está donde quiere Dios que esté ahora. O sea, tú estás en el punto donde Dios quiere que estés ahora. Otra pregunta es, ¿podrías describir dónde está tu ministerio pastoral ahora? O sea, si estás avanzando, si estás tomando en cuenta todas las pautas, qué habilidades necesitas incorporar, qué cosas necesitas soltar, qué ciclos deberías comenzar a abrir, qué ciclos deberías comenzar a cerrar. Y esto es algo muy importante, saber dónde estás ahora para luego elegir hacia dónde Dios te está direccionando. Cierro con esto en esta primera sesión de coaching pastoral y tiene que ver con este paso práctico. Quiero que durante toda esta semana puedas reflexionar en lo que hemos conversado, pero en este punto. ¿Qué paso darás para avanzar en tu crecimiento en el ministerio pastoral? O sea, ¿qué pasos necesitas dar? Elige 2 pasos. Si tuvieses que ahora decidir sobre 2 pasos para avanzar en el crecimiento de tu ministerio pastoral, ¿cuáles serían? Te dejo esas prácticas y espero que estas herramientas puedan ser satisfactorias para ti. Recuerda, dale like, comparte y suscríbete a mi canal de coaching pastoral. Nos vemos en la siguiente sesión.